también revisar. A ver, déjame ver. Sí. Listo, ya. Arrancamos entonces. Bien, estamos retomando de un tiempo bastante extenso, pero bueno, las condiciones son esas, así que tenemos que continuar de alguna manera para que no quede flotando esta y las otras materias, ¿no? Nos vamos a explicar rápido el capítulo 3. Esto les envié ya a la plataforma Classroom, lo tienen el documento, pero es bastante resumido, o sea, hay que explicar un poquito para que se entienda mejor. Entonces, la idea de estas sesiones, vamos a ir por ese lado, vamos a generar una especie de guía, de resumen, y en la sesión que tengamos directamente con ustedes, lo vamos a ir explicando y cualquier duda que ustedes tengan lo vamos aclarando, ¿sí? Bien, el tema, el capítulo 3 habla de fasores y como dicen ahí, ¿no? Es una representación de estas ondas senoidales periódicas en el tiempo en forma de unos vectores que asumimos que están girando a una frecuencia igual a a la frecuencia o al periodo que tengan estas señales periódicas. Es decir, es como la inversa sobre 1 sobre el periodo en segundos que se tenga de la señal en el tiempo. A ver, acaba de unirse un compañero más. Entonces, ¿qué ventaja se tiene de la representación en el dominio del tiempo con la representación de los fasores? Es que admitimos que no va a haber variación en cuanto al periodo, o sea que se va a mantener constante. Para nosotros, ya eléctricamente hablando, eso es la frecuencia, que se va a mantener constante. Entonces, con esa consideración, podemos dibujar ya no de esta forma las señales, sino las podemos representar con fasores. Entonces, ¿cuál es la relación entre el fasor y la señal en el tiempo? Es que, por ejemplo, acá vamos a hablar de voltajes para la explicación, ¿sí? No hablemos de las corrientes. Entonces, acá el voltaje está asumiendo que aquí tenemos el eje horizontal, está en un valor de 0 para el voltaje. El voltaje está en el eje vertical, ¿sí? O sea, asumimos eso. Entonces el valor en el eje vertical del voltaje AN es 0 y conforme vaya girando, ese voltaje va a ir creciendo hasta llegar a su valor máximo, que va a coincidir justo con el pico de esa señal. Y luego ese voltaje va a ir decreciendo hasta llegar a 0 otra vez, que coincide con este punto de la señal en el tiempo. Una vez que llegue a ese punto, giró ya 180 grados, termina el giro, llega al punto máximo negativo, que coincide con este punto, y su giro culmina en la posición que estaba antes, que sería el valor de 0. Entonces, si nosotros pusiéramos una punta de lápiz en cada punta de estos fasores o de los vectores y hacemos girar esto, además que desplazamos en el tiempo, o sea, llevamos hacia la izquierda esto, dibujaríamos exactamente estos mismos fasores, estas mismas señales de voltaje y corriente, pero aquí se notan más ordenadas, se notan más condensadas, digamos, ¿no? Analizar, por ejemplo, aquí un punto donde se cruzan la corriente y el voltaje por 0, es difícil hacerlo de esta manera, ¿no? Esa es la aplicación. Ustedes han debido ver un poquito de esto en circuitos, así que si no les queda algo claro, adelante, lo preguntan. Sí, entonces, a partir de aquí, para el tema de protecciones, lo usual es referirse a los voltajes y a las corrientes con su representación de fasores. ¿Sí? ¿Qué más mostramos aquí en esta guía que hemos mandado? Pues cómo se desplazan los voltajes y las corrientes, cómo existen desfases entre voltajes y corrientes. ¿Y de qué va a depender eso?
Uno, de la conexión del secundario del transformador, si está en delta o en estrella. Y la otra va a depender del tipo de carga, si tenemos una carga capacitiva o inductiva. Aquí este triángulo de potencias nos está mostrando una condición de voltaje o de carga inductiva. Es inductiva porque la corriente se traza respecto a su valor de voltaje. Este es el voltaje de A neutro y esta es la corriente que le corresponde. Y como vemos está trazada. ¿Por qué digo que está trazada? Porque si hacemos imaginamos que esto está girando en el sentido de las manecillas del reloj, el que pasa primero por este punto es el voltaje y luego va a pasar por ese mismo punto la corriente. Entonces, por eso es que se denomina corriente en retraso. Cuando una carga es capacitiva, la corriente en lugar de estar dibujada acá o en lugar de caer representada ahí, termina por la parte de arriba y decimos que está en adelanto porque va a cruzar por un punto fijo, que es el cero o el máximo, cualquier punto fijo dentro de lo que giran estos fasores, va a llegar primero la corriente y luego va a llegar al voltaje. ¿Sí? Esta representación es de un sistema inductivo con la corriente retrasada respecto al voltaje. La potencia se representa así, el triángulo de potencias ustedes lo conocen, la potencia es la activa, resistiva por así decirlo, y esta es la reactiva, la que puede ser inductiva o capacitiva, en este caso es inductiva, y la potencia total aparente es la suma cuadrática de eso, ¿no? Si hablamos de un triángulo es lo que corresponde a la hipotenusa. En el Classroom les dejé un link para ver todo esto que les he explicado con palabras, se ve representado ahí. Es un GIF que muestra cómo se van moviendo esos vectores. Después toca hablar de las componentes simétricas. Las fórmulas para obtenerlas se las pegué aquí, se las puse ahí. Y está desarrollado un ejercicio para obtener las componentes simétricas en función de los datos reales de voltaje y corriente que pueda haber un relé de protección, por ejemplo. ¿Sí? Lo que, más allá del cálculo, que es manejo numérico, lo que quiero que visualicen es esto. Ya que hemos hablado de representación de fasores, aquí, por ejemplo, ¿cómo se representaría este vector de voltaje de 30 voltios de magnitud y 0 de ángulo? Entonces vamos a hacer dibujos así bien rapiditos para que se entienda, ¿sí? A ver, asumiendo que tenemos un sistema de coordenadas x, y, o sea, ese es el valor en x, vamos a dibujar estos fasores, ¿sí? Una por una, para que practiquemos, para que lo recordemos. Asumimos que la magnitud está buena, vamos a dibujar el primer fasor de 30 con 0, sería en esta dirección, 0 de ángulo porque respecto al eje horizontal tenemos un ángulo 0, o sea que entre este eje, que lo dibujé del mismo color, a ver, no sé si se puede cambiar el color, creo que no se puede, pero sí lo podemos hacer flecha, así. Listo, este sería el fasor del voltaje A. El voltaje B dice 69.28 en magnitud y menos 120 de ángulo. Entonces, estos 120, ¿desde dónde se miden? Este es el punto cero. El eje X positivo es el punto cero. Y menos 120 estaríamos hablando de que se va para abajo. Entonces, lo vamos a dibujar así. Aproximadamente, a ojo de buen cubero, porque esta herramienta no lo permite hacer preciso, sería así. Pero ¿qué pasa con la magnitud? Si esto es 30, esto debería ser por lo menos el doble. Lo vamos a dibujar así más o menos. Este sería el voltaje B, ¿no? 69.28 y menos 120 de ángulo. Y el voltaje C, estamos hablando que tiene la misma magnitud que B, el mismo tamaño, así digamos, pero el ángulo es más 120. Entonces, más 120 ¿desde dónde? Desde aquí. Vamos subiendo y 45, 90, 100 y 120 aproximadamente. Listo, esos serían los fasores. De hecho, al interrogar el relé de protección o cuando yo vea el evento grabado,
el relé me va a mostrar estos dibujos que ya me van a dar una idea de lo que pasó en la falla y me van a dar estos valores. Es por eso que se usa esto. Entonces, el relé habla así, en valores y en ángulos, en valores de magnitud de voltaje o corriente y en ángulos respecto siempre del eje positivo horizontal, ¿sí? Ya el manejo numérico y todo, no creo que valga la pena que lo hagamos. Bueno, si quieren, sí lo hacemos, pero vamos avanzando con esto. Eh, Esos representan estos valores, ¿ya? Vamos a borrar esto para que no nos perjudique. Y, y listo, señores. Vamos para adelante. Entonces, las componentes simétricas se calculan el voltaje de secuencia directa, inversa y cero, así se llaman, ¿no? Con estas fórmulas. ¿Qué significa la A? Es un operador que simplemente adelanta 120 grados o lo adelanta 240. En el dibujo que hacíamos estaba un poco claro, 120 sería llevarlo desde el eje horizontal 120 hacia arriba y 240 llegar a la posición donde habíamos dibujado el voltaje B. ¿Sí? Entonces lo que hace es como girar ese valor o ese fasor. Está desarrollado el ejemplo para sumar fasores hay que descomponerlos en dos componentes, en X y Y. Eh, para el tema de fasores y el plano que dibujamos hace rato, el eje vertical o lo que corresponde a Y se hace la acepción con la J. O sea, cuando veo una J quiere decir que está en el eje Y. Y cuando no veo la J está en el eje X. Como les digo, esto tuvieron que hacerlo en circuitos. ¿Sí? No vamos a necesitar calcularlo, por eso es que lo paso rápido en lo sucesivo, pero quiero que se entienda eso, que estamos hablando de fasores y las operaciones son con fasores. ¿Qué es lo importante que hay que rescatar de esta parte, de este texto? Primero, entender los fasores, después que las operaciones o las componentes simétricas son operaciones entre fasores, pero lo más importante es este cuadro al final, ¿sí? El cuadro de aquí nos dice que cuando hay una falla de fase a neutro, existen componentes de secuencia positiva, de secuencia negativa y de secuencia cero. Eso es lo más importante. Yo lo resaltaría o trataría de memorizarlo, o bueno, lo tendría siempre presente. Cuando hay una falla fase contra fase, o sea, entre dos fases, no existe componentes de secuencia cero, solamente secuencia positiva y negativa. Y cuando tenemos una falla trifásica, donde están comprometidas las tres fases del sistema, solamente tenemos secuencia positiva, no hay negativa y no hay secuencia cero. En este momento puede parecer como que, ¿y para qué me va a servir esto después? Lo que pasa es que los relés son capaces de dividir o de hacer la operación que se hizo ahí arriba con esos ejercicios, lo hace automáticamente. Y el relé está mirando corrientes y voltajes de secuencias positivas, negativas y cero en todo momento. Entonces, con esa información, el relé va a ser en un momento capaz de determinar qué tipo de falla ha sido o va a poder actuar solamente con las corrientes de secuencia positiva o solamente con las corrientes de secuencia negativa. ¿Qué nos va a permitir que sea como una visión más allá de lo que medimos con un tester o con una pinza? Cuando medimos con una pinza no vemos componentes de secuencia, pero el relé sí puede verlas. Entonces tiene una versión extendida que le puede ayudar a funcionar mejor o a hacer mejores funciones de protección. Sí, entonces este cuadro es muy importante. ¿Qué más vimos o se ve en el capítulo 3? Vimos la polaridad, cómo se simbolizan las polaridades de los transformadores de potencia, mejor dicho, de voltaje y de corriente. ¿Sí? Aquí si vemos, esto es un transformador de corriente, está simbolizado de 4 formas diferentes. En la forma más sencilla, tenemos señalado
un primario, un P1 y un P2. Normalmente se pone el P1 en el lado de la fuente, o sea, podría ser en la barra, y el P2 en el lado de la carga, que sería el alimentador. Y tenemos marcas de S1 y S2. ¿Qué significa esto? Que podemos determinar con estas marcas lo siguiente, que si la corriente ingresa por este lado, por P1, esa misma corriente va a hacer esta operación. ¿Cuál de estos va al relé? Este es el cable de potencia, el que está con 115, con 230 kV, etc. Pero esta es señal de baja tensión, la que se va a conectar al relé. Entonces, si se fijan, lo que entra en P1 es proporcional a lo que sale por S1. Y hablando de fasores y ángulos, están en fase. O sea, esta corriente y esta salida representada en el secundario están en fase. ¿Sí? Entonces, es así como se representan y se deben entender en los planos de control y protección. ¿Qué tenemos en este otro lado? Lo mismo, solo que tenemos un secundario con 3 puntos. Normalmente se varía aquí el número de espiras de modo que la relación de transformación varíe también. Entonces, entre extremos podría ser un 100 o mejor dicho, por decir algo, un 100 amperios en primario a 5 en secundario. Y aquí, entre S1 y S2, estaríamos hablando de un 50 a 5. O sea, si fuese así exactamente la mitad, estaríamos disminuyendo en la mitad también la relación de transformación. Entonces, eso significa, este CT entonces tendría doble relación de transformación. Si yo tomo las señales de S1 y S3, tendría la relación de transformación mayor, y si lo tomo entre S1 y S2, tendría la relación de transformación menor. Este es un clásico en los CTs de doble relación de transformación utilizados en potencia. Aquí que tenemos lo mismo, solo que el primario tiene la opción de conectarse ya sea en serie o en paralelo. ¿Cómo pasa esto? Esta forma de conectar nos da la opción de hacer un bucle. Si nosotros hacemos un puente en la cabeza del CT o en el lado de alta, entre C1 y C2, hace esto, la corriente pasa una vez por el núcleo, hace una vuelta y vuelve a pasar por el mismo núcleo. Entonces estamos multiplicando como por 2 esa corriente. Y si lo dejamos así abierto y ponemos un puente entre P1 y C1 y entre P2 y C2, la corriente va a pasar una sola vez por el núcleo y vamos a tener una relación de transformación menor. Entonces, este también es equivalente a un CT de doble relación de transformación, pero con puentes en el lado de alto. Sí, y por último aquí tenemos dos CTs, son dos núcleos efectivamente, que nos dan la posibilidad de tomar una señal de corriente para un relé y la otra señal de corriente para el otro relé de manera independiente. Si yo intervengo aquí o hago algún trabajo, no voy a interrumpir la corriente que estoy enviando con este otro CT. Este es un CT de dos núcleos. Sí, las señalizaciones de polaridad son las mismas, ¿no? P1 corresponde al ingreso de la corriente y S1 es el que está asociado a ese ingreso de corriente. Ahora tenemos que ver los transformadores de voltaje. Aquí están. Esta es su forma de señalizar polaridad en los planos y en las placas de los mismos equipos. Lo mismo, A corresponde con A, o sea, el voltaje que tenga yo presente entre A y neutro, pueden ser 230 kV, por ejemplo, lo voy a tener presente en A y neutro del secundario en 115 voltios secundarios, y la fase es lo importante, ¿no? A con A están en fase. Si por algún caso conectase al revés, que es algo que les comentaba cuando hicimos la clase presencial, lo que hago es desplazar por 180 grados ese fasor y me va a ocasionar un problema ahí en la protección. Entonces lo mismo, tenemos PTs de varias relaciones de transformación.
tenemos PTs con núcleos independientes, tenemos PTs con núcleos independientes y con relaciones de transformación múltiples, y tenemos con PTs con una relación de transformación fija y una residual, que podría ser para alimentar algún equipo, o sea, una señalización en el tablero, etc. Básicamente, esa es la forma de representarlos, ¿sí? Hasta aquí habríamos repasado el capítulo 3, que ya lo tienen, como les decía. Tengo preparado el capítulo 4, pero me gustaría saber si tienen ustedes alguna pregunta de todo esto. ¿Nadie? ¿Ninguna? ¿Algún comentario? Nada de nada. Bien, entonces iniciaremos con un poco del capítulo 4, a ver hasta dónde logramos llegar, y en una siguiente sesión lo terminaríamos. Así que vamos, les voy a cambiar el documento. Listo, este es el capítulo 4. No lo subí todavía al Classroom, lo voy a subir apenas terminemos de hacer la clase. Pero aquí hablamos un poco de las funciones de los relés, hay un poco más de teoría, etc. Empezamos. Los relés electromagnéticos, ya les había comentado esto en clases, eran antiguos, tenían bobinas, tenían núcleos, podían hacer las mismas funciones de protección que hoy tenemos, pero necesitaban un espacio mucho más grande y solamente hacían una función, no eran multifuncionales. Ya no se utilizan, así que esa información es meramente informativa. Sí, vamos a hablar de la lista de números. Aquí teníamos que hablar de los números ANSI. No sé si recuerdan, cuando pasamos clases les di esto como de tarea y tenían que investigarlo. Simplemente es un listado. No sé si lo tengo por aquí abierto. A ver, vamos a verlo. No, bueno, ustedes lo voy a subir a Classroom también. No vale la pena repasar una por una. Son más de 90 números ANSI. Vamos a dedicarnos a lo que nos ocupa. Tenemos que hablar de los relés de sobrecorriente. En este punto todavía no vamos a ahondar en la función como tal, ajustes ni nada, sino solamente lo vamos a describir, ¿sí? Entonces, los relés de sobrecorriente, como su nombre dice, se encargan de estar vigilando el valor de la corriente que pase por el circuito. Y si esa corriente que está viendo por circular es mayor a un umbral que le ajustemos nosotros o que viene ajustado, entonces va a operar, ¿no? Es muy similar a la operación de un fusible. De hecho, la operación de la función 51 de sobrecorriente, que es esta, la 51pi51n, emula el funcionamiento de un fusible. Los fabricantes del relé han tratado de que ese relé se comporte de la misma manera que un fusible, pero con la ventaja de que no voy a ir a cambiar un fusible, sino simplemente voy a tener abierto el circuito, voy a verificar y despejar la falla, y luego voy a poder volver a poner esa instalación en servicio. La 50, por otro lado, es una función un poco más estable, digamos, no depende de muchos factores. La función 50 se llama instantánea, como dice aquí, pero en la actualidad este nombre se está cambiando por sobrecorriente de tiempo definido. ¿Por qué razón? Porque es posible ahora en los relés programar un retardo. Ya, como era la 50N clásica, por decir algo, tengo conectada una carga de un motor que consume 100 amperios, siempre, ¿no? Esa es su corriente normal. Y yo le ajusto mi función 50N, le ajusto, le digo, si esto pasa de 150 amperios,
Entonces, eso es fallo. Entonces, el relé estaba siempre mirando esta corriente que circula hacia ese motor y en el momento en que pasaba de 150 por alguna falla o por alguna sobrecarga o alguien bloqueó el rotor, lo que sea, inmediatamente actuaba su interruptor. Entonces no pensaba, no preguntaba, no decía nada, no comparaba con nadie, solamente decía, el valor de corriente pasó del ajuste, entonces mando a abrir el interruptor. Actualmente puedo yo decirle al relé, pasa del umbral, sigamos con el ejemplo, pasa de los 150 y me esperas 100 milisegundos. Entonces el relé va a decir, a eso se llama arrancar. Arrancó la función 50N porque pasamos de la corriente de ajuste y espero los 100 milisegundos que me programaron y recién doy la orden de apertura. Entonces, por esa razón es que esta función de protección se llama contemporáneamente, ya no instantánea, sino de tiempo definido. ¿Qué pasa con la función 51? Esa es la que tenemos aquí abajito en el diagrama, en la imagen. Pues esta se comporta, como les decía, como un fusible, ¿sí? ¿Y qué pasa con un fusible? Pues cuando hay una corriente muy grande circulando, que puede ser un cortocircuito. Bueno, aclaremos primero que el eje X es de corrientes y el eje Y es de tiempos, ¿ya? Así se entiende esto, no queda marcado aquí, pero así es, ¿no? Esta representación es de tiempo corriente se llama, esta representación. Pues para una corriente grande, por ejemplo aquí, de 10.000 amperios, 10 kiloamperios, esta función actuaría, si tomamos la curva extremadamente inversa, que es la azul, actuaría en menos de 0,1 segundos, que son 100 milisegundos. Si hacemos un zoom, me parece que está en 0.08, que serían 80 milisegundos. Pero si la corriente no es tan grande como 10.000 amperios, sino es menor, acá es 1000, acá es 900, 800, 700, 500. Para 500 amperios, la misma curva azul dice que va a actuar esta corriente, o bueno, esta función 51 en aproximadamente 30 segundos. ¿Sí? Aquí se dan cuenta ustedes que depende del nivel de corriente la velocidad con la que actúe esta protección. En un principio parece ineficaz o ineficiente, pero ese retardo nos permite que otras protecciones aguas abajo se llama, o sea, que están más allá, hacia adelante, hacia la carga, puedan actuar y puedan despejar la falla sin abrir un circuito principal. Esa es justamente una de las propiedades principales de la función 51, que es más sencilla de coordinar con elementos de protección aguas abajo. Y ahora, ¿por qué tenemos aquí, se preguntarán, tantos dibujitos? Lo que pasa es que una corresponde a una curva extremadamente inversa, una corresponde a una muy inversa, la verde, la roja es la inversa y la morada es un inverso de largo tiempo, o sea, con un retardo adicional. A ver. Luego tenemos los relés direccionales. Entonces, los relés direccionales básicamente funcionan igual, exactamente igual que los relés de sobrecorriente. Miran la corriente, comparan con un valor, o en este caso con una curva, cuando es el 51. Ah, por cierto, en la función 51 tengo que decirle al relé qué curva va a usar para operar, ¿no? Nosotros hemos hecho el ejemplo con la azul, pues al relé le habríamos puesto ajustado que opera la 51 con la curva extremadamente inversa, ¿no? Así y así se cumpliría lo que hemos estado mirando. La direccionalidad es de sobrecorriente también. Básicamente puedo hacer lo mismo que hace el 50 y el 51 sobre corrientes con un tiempo definido o con curva, pero además esta función 67 le suma a esa propiedad ver si la corriente está fluyendo hacia la carga o si está en retorno, o sea, si estamos tomándola desde la carga hacia la fuente.
Aquí lo que se quiere mostrar es que, por ejemplo, si esto es una carga resistiva, no hay desfase entre voltaje y corriente. Aquí la corriente está fluyendo en la misma, estamos manteniendo en fase con su voltaje. Y aquí la corriente está inversa a su voltaje. Lo naranja es el voltaje y lo azul es la corriente. ¿Qué pasa aquí? Pasa que en lugar de fluir hacia la carga, la corriente está como que retornando por ese camino. Esa direccionalidad, o sea, de esta forma determina la direccionalidad, la función 67 o un relé 67, y decide actuar o no actuar. Aquí en este otro ejemplo justamente se muestra eso. La falla está más allá del alimentador. O sea, esta es la carga, esta es la fuente, la barra, la falla está ahí y evidentemente la corriente de falla fluye en este sentido, ¿no? Entonces, la función 67 mira eso, mira la dirección de la corriente comparada con su fasor voltaje y actúa. En este caso tenemos una falla en barra, donde tenemos una corriente elevada fluyendo inversa, o sea, desde la carga hacia la barra, y la función 67 en esas condiciones no va a actuar, va a bloquear esa operación. Entonces, es así como funciona la sobrecorriente direccional, determinando el flujo de la corriente, si es hacia carga o si es hacia barra. Para hacer eso, como dice ahí por escrito, que además de recibir señales de corriente, que está simbolizado por esto, necesita recibir señales de voltaje, sí o sí. O sea, la función 67 necesita ver, además de corrientes, al menos un voltaje o los 3 voltajes es mucho mejor. ¿Sí? Luego pasamos a los relés diferenciales, que básicamente comparan la corriente que ingresa al equipo con la corriente que sale del equipo. Entonces, lo que entra debe ser igual a lo que sale. Básicamente esa es la comparación que hace. Y ustedes habrán visto que hay relés diferenciales de baja tensión, ¿no? Estos pequeñitos que deberíamos usar en casa. Estos hacen algo similar. Miden o toman muestra de la corriente que entra hacia la carga y la corriente que retorna por el neutro. Establecen un anillo, un pequeño transformador toroidal, donde si la corriente de ingreso es equivalente a la de salida, entonces no se produce en su secundario ninguna señal y esto está correcto. Pero si hay un desbalance, si aquí hay algún contacto accidental de una persona o un niño va y mete el dedo a este borne, el balance se quiebra porque la corriente no vuelve toda por el neutro, sino se desvía hacia la persona y este relé diferencial es capaz de detectar esa corriente y abre el circuito efectivamente. ¿Cuánto es el ajuste de estos relés? Es 30 miliamperios normalmente, aunque hay más sensibles. Lo mismo se hace en alta tensión, ese mismo concepto, utilizando CTs al ingreso y a la salida. Esto puede ser un transformador, un reactor, un motor grande que tenga posibilidad de conexión, de verificar la corriente al neutro, o también puede ser una línea de transmisión. Una línea de transmisión, sin embargo, no va a poder cablear esto de subestación a subestación, sino usa fibra óptica para enviar estas señales entre extremos de subestación. Listo, y para finalizar, tenemos el plano RX, que es simplemente la representación de impedancias. Ustedes saben que una impedancia tiene una componente resistiva y una reactiva o inductiva, en este caso capacitiva para abajo, que se simboliza con J, ¿no? Por ejemplo, una impedancia sería, digamos, 2 ohmios más J5, quiere decir que tiene 5 de componentes reactivos. No es nada más que eso, esto se utiliza ya para los ajustes de la protección de impedancia y distancia. Pero lo que hay que ver aquí es que cualquier impedancia se la puede representar en un plano RX conociendo su componente resistiva y reactiva, ya sea hacia arriba o hacia abajo, inductiva o capacitiva. ¿Sí? Esto ya es un diagrama RX de una protección de distancia convencional, donde se representa la línea de transmisión aquí. Ya vamos a hacer esto con mucho más detalle cuando llevemos la
protección de distancia, la 21, pero básicamente la línea se representa aquí, las zonas de protección están asociadas a esa línea y tenemos un área de carga aquí donde ya son los motores, la pequeña ciudad o los alimentadores que consumen la potencia. Está por culminar, tengo menos de 30 segundos la sesión. Voy a escribirles al WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, escríbanmela ahí y yo les respondo inmediatamente. ¿Sí? Con esto estaríamos terminando esta sesión. Muchas gracias.